Bueno, vamos a continuar con el capítulo 6 de Auditoría 1, papeles de trabajo. Básicamente vamos a ver la definición, objetivos, cuánto hay que mantenerlos, cuestiones de su preparación, legajo de papeles de trabajo y revisión. Los papeles de trabajo son muy importantes porque es la documentación del encargo de la auditoría. Esto básicamente se debe a que la resolución técnica 37 vigente establece que todo trabajo de auditoría tiene que tener una adecuada documentación de acuerdo a las normas establecidas, que no solamente es las resoluciones técnicas, sino también las normas legales y reglamentarias. Recordemos que el papel de trabajo es una cuestión propia del auditor y está formado por documentación electrónica, física o recopilación de información a través de observación que realice el auditor, para lo cual le agrega algún procedimiento de auditoría y que eso le permite tener un elemento de juicio para llegar a una conclusión. Por eso los papeles de trabajo constituyen la base para emitir la opinión. La estructura de un papel de trabajo es generalmente un archivo electrónico donde el auditor tiene en su primera parte, que puede ser con un formato Excel, un formato Word, o podría ser alguna documentación de la compañía auditada que le proporcione, y a esto le debería agregar algún procedimiento para transformarlo en evidencia. Este papel va a tener básicamente una parte que es el memo, donde va a describir qué procedimiento de auditoría realizó y a qué conclusión llegó. Luego otra parte del papel que podría ser una segunda hoja donde esté todo el desarrollo de la prueba, es decir, el procedimiento de auditoría, que puede ser un procedimiento sustantivo, analítico o de detalle. A este procedimiento lo va a acompañar de diferentes eh, tick marks y de referencias en los cuales el tick mark representa un signo, un símbolo que lo va a tener acompañado de una explicación en otra hoja, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, la letra A entre corchetes significa que ese valor surge de un documento que podría ser un contrato, una factura u otro tipo de comprobante obtenido por parte de, el auditor de la gerencia de administración que revisó y que tuvo acceso al documento original. Y la referencia puede ser una referencia de texto con alguna palabra, por ejemplo, va al legajo de auditoría o viene de tal hoja de otro papel de trabajo, o una referencia numérica donde el número que asignen está en otro lugar de la base de auditoría y lo pueda encontrar, ¿sí? Entonces, los tickmarks representan evidencia que a mí me permite saber de dónde, por ejemplo, obtuve una información, y la referencia a dónde puedo ir o de dónde puede venir alguna información que complemente al papel de trabajo. Bien, entonces, esto que estuvimos viendo está establecido en la Resolución Técnica 37, la descripción de la tarea, la información obtenida y las conclusiones. ¿Qué debo tener en cuenta para la preparación de papeles de trabajo? Y los papeles de trabajo tienen que ser muy claros, muy simples, es decir, que quien los lea los debe entender, y quien lo lee debe ser alguien distinto al que lo preparó. Aquellos papeles de trabajo muy complejos, muy confusos, no ayudan, no sirven. Tienen que ser claros, simples, precisos.
¿m? Donde esté claramente descrita la tarea realizada, el alcance de la misma, de dónde se obtuvo la información, cómo se probó esa información obtenida, porque a veces son fuentes de información externa que son bases públicas de reguladores o de un banco, etcétera, y a veces información interna de la compañía, por ejemplo, el listado de precios de venta o el listado de proveedores o una información estadística de gestión de la compañía y bueno, siempre hay que poner de dónde se obtuvo y cómo se la probó para que esa información sea confiable. Las conclusiones y hallazgos, si hubo observaciones identificadas, por ejemplo, algún problema de control interno, agregarlo, como también si hubo algún ajuste identificado que pueda impactar en los estados contables, alguna limitación en el alcance al trabajo y alguna incertidumbre que surge del procedimiento de auditoría que he realizado, porque yo lo voy a documentar a todo en mis papeles de trabajo. La resolución técnica 37 establece que la documentación del auditor, que son estos papeles de trabajo, que podría haber también documentación que la compañía nos ha proporcionado y que el auditor se la ha apropiado como papel de trabajo, tiene que ser resguardada durante 10 años o lo que implique cualquier norma legal lo mayor, nunca menos, ¿sí? Como también tiene que el auditor mantener bajo su custodia una copia del informe de auditoría emitido, cualquier informe, no solo de auditoría. La norma 37 es amplia, no solo auditoría, pero estamos viendo auditoría, por eso les digo informe de auditoría, y una copia de los estados contables o de cualquier información que se utilizó para realizar el encargo o el trabajo, que tiene que estar firmada por el representante legal de la entidad, es decir, que los estados contables, en este caso, tienen que ser los estados contables emitidos, firmados por el presidente de la compañía o gerente general, ¿sí? Y eso el auditor, una copia tiene que mantener por 10 años o cualquier norma legal que excediera los 10 años lo mayor. Los papeles de trabajo son propiedad del auditor y no los tiene que mostrar a un tercero, excepto que la justicia se lo requiera en alguna cuestión de algún litigio o en el caso de cambio de auditor. Esos son los únicos casos en que el auditor está obligado a mostrar sus papeles de trabajo. Cuando hay cambio de auditores, una compañía por algún motivo rota auditores o por los reguladores, por ejemplo, en Argentina, la Comisión Nacional de Valores establece que depende por ejemplo, cada 5 años debe cambiar el socio de auditoría. Los bancos también tienen un sistema de rotación, etc. Entonces, en ese caso, el auditor deberá mostrarle al auditor siguiente, al nuevo auditor, los papeles de trabajo previa autorización de la gerencia de la compañía auditada porque hay información confidencial. Recordemos que es obligación del auditor cuando firma su carta de contratación mantener confidencialidad de toda la información que obtenga de la entidad auditada. Muy bien. ¿Qué es lo que debo archivar como papel de trabajo? No cualquier información que obtenga de la compañía corresponde que se archive como papel de trabajo. Ese archivo va a ser, por ejemplo, una carpeta de un directorio de electrónica o podría ser en cualquier tipo de repositorio. Anteriormente era manual, pero actualmente es electrónico. Entonces, con un ordenamiento, con un índice lo más prolijo posible, y en la práctica, los estudios de auditoría tienen sistemas de auditoría que permiten almacenar toda la información con un ordenamiento muy importante, con ya papeles de trabajo estándares que hacen más ágil el desarrollo de la auditoría y a su vez más seguro. Se archiva el planeamiento definitivo, es decir, los programas de trabajo por rubro de los estados contables definitivos. Digitalizada generalmente una copia, siempre copias, nunca el original, porque obviamente eso es del
la compañía auditada, actas de directorio y asamblea, también digitalizadas copias de contratos o de acuerdos, estatuto y sus modificaciones, siempre tener actualizado lo último, las respuestas de confirmaciones de saldos de clientes, de proveedores, arqueo de cajas si se realizó, inventario de productos en proceso, terminado y materia prima, es decir, de bienes de cambio en el caso de haberse realizado, la versión definitiva de los estados contables y también todos los papeles de trabajo relacionados a los procedimientos o pruebas sustantivas y de controles de auditoría, los últimos, los definitivos, no versiones borrador. ¿Qué no debe archivarse o debería desecharse porque realmente no tiene sentido, ocuparía espacio en la nube o donde sea, o en la carpeta que el auditor tiene, ¿sí? Y no es necesario porque podría confundir a cualquier tercero que acceda a los papeles de trabajo o en el año siguiente si los toman como base para la nueva auditoría? Información preliminar, ya sea del planeamiento, de estados contables, de pruebas. Copia de comprobantes. Hay auditores que archivan todas las facturas que la compañía les suministra, todos los comprobantes de gastos, todo. No. Alguna cuestión puntual. Para eso están lo que vimos anteriormente, que son los tick marks o tildes, que son símbolos que nos indican qué evidencia es la que respalda cualquier procedimiento o documento que tenga como papel de trabajo. Los mayores contables tampoco son papeles de trabajo, sino que pueden ser soporte, pero no hace falta archivarlos. Y tampoco los correos electrónicos de comunicación con el cliente, excepto que algún correo electrónico de un tercero, por ejemplo de un abogado, sea evidencia de auditoría. En la práctica, los correos electrónicos con el personal del cliente auditado normalmente se manejan en un sistema de confidencialidad. Hay sistemas que permiten tener comunicaciones con el auditado a través de cuentas oficiales de la empresa de la auditada y de la empresa auditora. Y hay otros sistemas a veces que mantienen mucho más todavía confidencial las comunicaciones por la información que se comparte. A veces hay repositorios donde se puede subir o bajar cierta información confidencial de la compañía auditada para que no haya accesos de terceros. O sea, no podría un auditor, no sería conveniente que a través de cuentas de Gmail o de otras cuentas que son mucho más fáciles de hackear o acceder por un tercero. Normalmente los papeles de trabajo se tienen que archivar en algún repositorio con medidas de seguridad, por ejemplo con una clave, donde solamente pueda acceder el auditor que realizó la auditoría y gente de su equipo. Y tiene un plazo porque no podríamos tener eso abierto y agregar información. Un plazo que son 60 días. Desde la fecha que se emite el informe, siempre se da un plazo para que el auditor termine de compilar bien, cierre algunas cuestiones que le quedaron pendientes, nunca agregar información que pudiera cambiar su opinión que dio en el momento que se emitieron los estados contables con el informe de auditoría correspondiente. 60 días después de esa fecha es el plazo límite que en las buenas prácticas establecen para archivar definitivamente toda la documentación que soporta esa auditoría y luego comenzar la del nuevo ejercicio cuando acuerde con la empresa auditada. ¿Qué tipos de revisiones tenemos para los papeles de trabajo? Hay 3 tipos de revisiones. La detallada o exhaustiva, que siempre es de un nivel con experiencia siguiente a quien preparó el papel de trabajo, por ejemplo, los estudios de auditoría, los preparadores de papeles de trabajo, si son los asistentes, entonces el encargado de equipo lo debe revisar. Si lo prepara un encargado, será el gerente de auditoría el que debe revisarlos, y si lo prepara un gerente, normalmente es el socio que firma los estados contables y el informe de auditoría es quien lo debe revisar. Luego hay una revisión de alto nivel que normalmente es realizada por el gerente y el socio
que es el que firma el informe de auditoría, este último, previo a la firma del informe. No necesariamente el gerente de auditoría tiene que revisar el 100% de los papeles de trabajo y el socio tampoco, sino que pueden revisar una gran cantidad el gerente y otra parte también y una menor cantidad el socio. Normalmente el socio lo que va a revisar son aquellos temas de mayor importancia que tienen mayor impacto en los estados financieros o estados contables, y el gerente va a revisar seguramente esos temas y algunos bastante más. Los encargados o el encargado de la auditoría, que es el nivel anterior al gerente, va a revisar todos los papeles a nivel detallado. El gerente a un nivel más de alto nivel con el socio, y luego hay una revisión de calidad, que es un tercer nivel de revisión, que en los estudios de auditoría importantes lo hace un socio distinto al firmante, con una mirada muy general, muy de alto nivel, para asegurar que el trabajo se haya realizado de acuerdo a la metodología establecida por las normas de auditoría, ya sea Resolución Técnica 37 o internacionales, y también en el caso de los estudios de auditoría importantes, la metodología que ellos mismos han definido a partir de las normas. ¿Cuándo realizar estas revisiones? Siempre tiene que ser la revisión, ya sea exhaustiva, de alto nivel o de calidad, antes de la emisión del informe. Cualquier revisión post ya es tarde, y si encuentra un problema, un error, alguna cuestión que deba comunicarse a la compañía y que podría impactar en la opinión que dio el auditor, sería un problema para el auditor porque no lo dijo oportunamente. ¿Sí? Muy bien, con esto estamos concluyendo este capítulo 6, y cualquier cuestión lo pueden consultar en la bibliografía que tienen en pantalla. Muchas gracias.